Déjenme conectar aquí. Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que depende de la hora que se conecten. Este es el día que hizo el Señor. Es el día que hizo el Señor, el día para nosotros, para que nos gocemos y estemos siempre alegres. El bien y la misericordia los sigan, los alcancen siempre, todos los días de su vida y los sorprenda. Sí, 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 esa es mi oración siempre, que el Señor los sorprenda con una demostración de su amor, de su bondad y misericordia siempre. Así que esta mañana um, vamos a hablar sobre la verdad acerca de la comunión de los santos. Desde hace semanas ya hemos ido hablando del fundamento de los creyentes y hemos ido hablando sobre la verdad. ¿Por qué? Porque el creyente se afirma con la verdad. ¿Sí? La razón por la que muchos creyentes que ustedes conocen y nosotros conocemos han estado fluctuando, ¿sí? En su manera de creer, en su creencia, ¿sí? En su fe. Esa es la razón, porque han estado afirmados sobre mentiras, sobre engaños, han estado afirmando su vida sobre opiniones o sobre sus propias tradiciones de otras personas, ¿sí? Y eso no afirma a nadie. Porque cuando llega la verdad, entonces la verdad hace ese contraste, ¿sí? Y confronta la verdad con lo que no es verdad. Y comenzamos nosotros esta serie de conversaciones um, con el tema de algunas críticas que sufrió un muchacho, cantante conocido en el ámbito cristiano, porque él dijo, es que estoy poniendo mi vida en regla, ¿sí? Mi sistema de creencias la estoy poniendo en orden y he dudado de muchas de las cosas que se han dicho, muchas de las cosas en las que yo vivía o participaba, ¿sí? Y le llovieron críticas a él por decir esas cosas. Pero desde el principio yo les he animado a hacer eso, ¿sí? Revísense, ¿sí? Revisen su sistema de creencias, revisen qué es lo que han creído. Hay que revisarlo, porque y de verdad, se lo digo con todo mi corazón, hay muchas de las cosas que nosotros hemos practicado que no son del todo, o sea, no son, no son nada cristianos ni evangélicos, ni del evangelio. No quiero decir evangélico porque muchas de las cosas que a veces practican la mayor parte de los evangélicos, ¿sí? Son cosas que han sido basadas en sus propias tradiciones o tradiciones de otras personas, ¿sí? Eh, pero no son nada, voy a decirlo así, no son nada de la verdad del evangelio, ¿sí? No están fundados en la verdad del evangelio. Hace unos años, en uno de los congresos que teníamos, le hice la pregunta a los pastores. Eh, Les pedí que eh, escribieran en una hoja todas las cosas que ellos practicaban o que ellos miraban que se practicaban en las congregaciones, que estaban en la Biblia, pero que no tenían nada que ver con nosotros. Y pues escribieron un montón de cosas, ¿sí? De las que estaban practicando y hacían, que están en la Biblia, pero no tienen nada que ver con nosotros. Y luego que escribieran las cosas que estaban en la Biblia, pero que sí nos concernían a nosotros y que ellos lo estaban practicando. Y la lista fue bien cortita, ¿sí? O sea, estamos practicando muchas más cosas que están en la Biblia o que son tradiciones que no tienen nada que ver con nosotros, ¿sí? Se practican más esas cosas. Y, y todas estas semanas pasadas hemos venido aclarando esas cosas y estableciendo la verdad, ¿sí? Eh, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la verdad, acerca de la
adoración, de nuestra adoración. Y estuvimos viendo que cuando usamos la palabra adoración, para muchas personas que se congregan, tiene un sentido completamente diferente de lo que realmente es la adoración, ¿sí? Y crecimos con eso, crecimos con esas ideas, ¿sí? Crecimos con esas tradiciones acerca de la adoración. Entonces, cuando hablamos de la adoración, todos los creyentes, la mayor parte de creyentes que yo conozco, vamos a adorar, se dice, vamos a adorar como que si fuéramos a hacer algo, ¿sí? Y entonces, la gran mayoría, pues comienzan a cantar canciones suavecitas, cierran sus ojos y levantan la mano, ¿sí? Es algo, una tradición que hacemos. Y así mismo, por ejemplo, tradiciones que hemos venido recogiendo, ¿sí? Que finalmente dañan nuestra verdadera relación con el Señor, ¿sí? Porque la basamos, la relación con el Señor la basamos sobre supuestos y no sobre la verdad. Y entonces, igual cuando oramos, yo me acuerdo cuando nos enseñaban a orar, nos decían, pongan sus manitas juntas así y cierren sus ojos y bajen la cabeza, ¿sí? Y así hacíamos todo. O sea, ¿quién inventó eso? Digo, ¿quién inventó que teníamos que orar de esa manera? ¿Quién inventó que teníamos que hacer eso? Y yo sé que de repente algunos van a decir, sí, pero es que hay que enseñarle a la gente algo, pues, para, ¿verdad? O sea, ¿hay que enseñarle qué? Si cuando yo converso con ustedes o converso con mis papás, yo no hago ninguna reverencia o yo no hago así como ninguna cuestión así, ¿verdad? O sea, hablo normalmente y con Dios es nuestro Padre. Y cuando nos acercamos a Él, nos acercamos confiadamente, ¿sí? Sin ninguna liturgia, ¿sí? Pero entonces les enseñamos a nuestros niños, desde pequeños nos enseñaron a nosotros y seguramente les enseñaron también a nuestros padres a hacer todas esas cosas. Y ellos nos enseñaron a nosotros y luego nosotros, bueno, gracias a Dios fuimos liberados de esas cosas y ya no le enseñamos eso a nuestros hijos. Pero igualmente, había que ponerse de rodillas, había que hacer X cosa, ¿verdad? Y vimos la semana pasada que la verdad acerca de la adoración es que la adoración no tiene nada que ver con esas cosas externas, ¿sí? Tiene que ver con el corazón, ¿sí? Con nuestro corazón, tiene que ver con la posición en la que tenemos nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazón está inclinado, nuestro corazón está inclinado hacia Dios. No tiene nada que ver con estemos de rodillas o estemos con las manos levantadas o nada, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con nuestro corazón inclinado, completamente entregado, ¿sí? A Dios. Y de eso, de esa adoración, que viene desde adentro, entonces sí hay una manifestación, ¿sí? Sí hay una manifestación, sí hay algo que se exterioriza, ¿sí? Que la gente puede ver, ¿sí? Cuando nosotros servimos a los demás, cuando nosotros ayudamos a los que están en necesidad, cuando hacemos todo eso, eso es también parte de nuestra adoración, pero ya es un reflejo, ¿sí? Ya es algo que viene, es el fruto de nuestra adoración. Y esta mañana vamos a compartir un poco sobre el tema de la verdad acerca de la comunión, de los santos. Vamos a ir a el libro de Salmo, bueno, al Salmo 133, un de los versículos conocidos que usamos siempre cuando iniciamos alguna reunión, y nos gustaba. Yo me acuerdo cuando dirigíamos el culto, digo, la reunión en alguna congregación, siempre nos gustaba iniciar con ese texto, ¿verdad? De Salmo 133, versículo 1. Y siempre es, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y siempre hablamos de esas cosas. Resulta que más cuando uno ya va creciendo y meditando en estas cosas, usamos ese versículo, ¿sí? Lo cantábamos y todo, y mucho,
muchas de las reuniones a las que asistíamos y mencionábamos estos versículos, la gran mayoría de las reuniones ni estaban juntos la gente, ni estaban en armonía. ¿Sí? Yo no sé si les ha pasado a ustedes que incluso matrimonios que llegan a la iglesia, llegan, digamos que a la misma, para no decir juntos, llegan a la misma hora, en el mismo carro, pero no están juntos, ni están en armonía. ¿Sí? Hermanos que entran a la misma hora y ni siquiera se saludan. ¿Sí? Hermanos que están en división entre ellos, están peleados entre ellos y se supone que ese es un lugar donde llegamos, así decíamos, venimos a adorar a Dios juntos. ¿Sí? Pero la actitud, las acciones, las cosas que hacíamos no tenían nada que ver con Dios. Es curioso, ¿sí? Todo lo que se hacía ahí era totalmente fuera de Dios. Y cuando digo fuera de Dios, no importa que usted no importa que se cante, no importa que se lea la Biblia, no importa que se hagan oraciones, ¿sí? Si el cuerpo no está unido en un mismo sentir, ahí no hay nada de Dios, hermanos. No hay nada de Dios. Porque dice uno de los versículos favoritos de muchos cristianos, que es, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Sí? Y resulta ser que las personas no están ni congregadas en el nombre de Cristo. Están congregados en nombre de su congregación. Están congregados en nombre de su pastor. Están congregados en nombre de ellos mismos. ¿Sí? En nombre de ellos mismos porque no pueden faltar a una reunión dominical. Porque, ay, si no llego, Diosito se enoja conmigo. No tiene nada que ver. Si la gente, las personas van a las reuniones de los creyentes, de los santos, pensando que es que si no van a esa reunión, Diosito se enoja con ellos, no tiene nada que ver con Dios lo que vaya a hacer ahí. Ja. No tiene nada que ver con Dios. Fíjese que hace unos años, cuando estábamos estudiando acerca de la gracia de Dios y la justificación y todas esas cosas, nos encontramos en uno de esos versículos muy interesantes o de esas historias interesantes que contaba Jesús a sus discípulos. Y Jesús hablaba y le decía a los discípulos, mire, 2 hombres subían una vez al templo a orar, ¿sí? Y resulta ser que uno era fariseo, bastante religioso, bastante, me imagino que andaba con una Biblia eh, bajo el brazo. Bueno, no existían las Biblias ahí, pero bueno, me imagino que llevaba sus diezmos listos en un sobrecito, su bibliecita, listo, era miembro del coro, también era diácono seguro de la congregación, iba para la iglesia a orar, pero resulta que a la par de él, al mismo tiempo, iba un hermanito, no llevaba diezmos, más bien se los robaba. El hermanito no entregaba sus diezmos, el hermanito no oraba mucho, tampoco llevaba una Biblia, sí, pero iba a orar junto con el otro. Y resulta ser que mientras caminaban o llegaban ahí, llega el religioso, el fariseo, y vuelve a ver y hace una oración. Y Jesús hace cosas tan lindas como estas y dice, oraba a sí mismo. No, o sea, conste, o sea, un momentito. Va al culto a orar, a cantar, y cuando hace la oración, Jesús dice, él habla a sí mismo, oraba a sí mismo. Disculpe, perdón, no me cabe. ¿Puede una persona ir a una reunión, llevar una Biblia, llevar los diezmos y las ofrendas, cantar, y cuando hace una oración a sí mismo? Suave, suave, suave. Tienen que... esto está como muy enredado, pero así dijo Jesús. Jesús dijo, él oraba a sí mismo. Y yo me pongo a pensar,
¿Sabe cuántas veces yo oré a mí mismo? ¿Sí? ¿Sabe cuántas veces hice yo eso? Después, cuando el Señor comenzó a iluminarme, yo decía, Santo Dios, ¿cuántas veces yo hacía eso? Y uno lo sabe, disculpe, uno llega a saberlo. Uno llega a saber cuándo hace esas cosas porque comienza uno como a, a enaltecerse. Señor, mira tu siervo, Señor. Mira tu siervo, Señor, tu siervo amado que te ha servido toda la vida, Señor, que ha entregado todo, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Santo Dios. Señor, aquí estoy, Señor, delante de ti, con manos alzadas, Señor, y toda la cuestión. Hey, uno llega a orar a sí mismo muchas veces. Pero bueno, resulta ser que él decía, esta persona que está aquí a la par, yo no soy como él. Yo oro todos los días, ayuno todas las semanas, voy a todas las vigilias, leo la Biblia todos los días, doy de ofrendas y diezmos, bueno, más de lo que debo de dar. Soy líder de jóvenes, yo canto en el coro, líder de damas, bueno, yo no sé, ¿verdad? Todas esas cosas. Y de repente entonces, es decir, yo no soy tan pecador como ese. Y entonces, luego Jesús dice, y el otro, en cambio, el otro, de lejos, seguro llegó a la puerta y se sintió raro. Siempre me molesto a mis hijos y les digo, a veces hay gente que cuando llega a la iglesia y entran como que de repente uno espera como que echen llamas, ¿verdad? Como cuando esas películas de exorcismo, ¿verdad? Cuando le ponen un crucifijo aquí en la frente, echa llamas la persona endemoniada, ¿verdad? A veces uno tiene el pensamiento como que de repente esas personas van a echar humo cuando entran a la reunión, ¿verdad? Pero eso se quedó afuera. Mejor me quedo afuera antes de echar humo, ¿verdad? Y ahí se quedó afuera. Y él dice que la oración decía, Dios. Entonces yo no, yo reconozco, ¿sí? Reconozco que no soy perfecto, reconozco que no soy bueno, que no he hecho nada bueno, ¿sí? Yo reconozco eso, Señor. Y si quieres hacer algo, puedes hacerlo conmigo, sé propicio a mí, que soy un pecador. Qué poderoso. Porque cuando digo qué poderoso es lo que dijo Jesús a sus discípulos. Luego les hace una pregunta y les dice, ¿cuál de los dos salió justificado? ¿Cuál de los dos que llegaron juntos ahí a la misma hora? ¿Cuál de los dos salió justificado? Y lo poderoso que dejó, me imagino, boquiabierto a los discípulos fue cuando Jesús le dice, el publicano y pecador salió justificado antes que el fariseo. ¿No les parece eso poderoso? ¿No les parece eso extraordinario? ¿Sí? Que, que Jesús haya dicho eso. ¿Sí? Y nosotros, siempre le pregunto a los pastores, ¿cuál de los dos preferirían ustedes tener en la iglesia? Sí, sinceramente, a los que oran y ayunan y vigilan y leen la Biblia y traen los diezmos fielmente, o a un pecador. ¿Cuál de los dos preferiría usted tener en su congregación? La mayoría dice, bueno, al fariseo porque es más fiel. Pero resulta ser que es todo lo opuesto, ¿sí? Del que sale justificado. Qué poderoso, qué poderoso. Pero bueno, volviendo al tema de la verdad acerca de la comunión de los santos, cuando estamos hablando de la reunión de los santos, no hay nada mejor, y escuche, no hay nada mejor que estar en comunión con otros hermanos. Se los digo de verdad. No sé si ustedes disfrutan tanto la reunión de los hermanos. Yo disfruto mucho ahora
Disfruto mucho más ahora la reunión de los santos, la comunión con mis hermanos. Lo disfruto mucho más ahora que antes. Antes iba con la mente del fariseo. Antes iba con la mente del fariseo cuando iba a la iglesia, cuando iba a las reuniones, ¿sí? Viendo a los demás, juzgando a los demás, ¿sí? Condenando a los demás, ¿sí? Pero ahora no. Ahora voy junto con mis hermanos, entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús ahora, ¿sí? Entendiendo que todos somos hijos de Dios, entendiendo que todos ahí reunidos somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, entendiendo que todos somos hechos ahora reyes y sacerdotes para Él. Y es poderoso. Ya en mi mente, yo no trato de entender lo que está pasando o lo que está pensando la otra persona. ¿Sí? Los veo con los ojos como los ve Dios ahora a las personas, ¿sí? Redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Ya no hay juicios, ya no hay condenación, ¿sí? Solo hay amor. Pero aquí es donde hace la diferencia, cuando todos podemos llegar y tener un mismo sentir. Y eso hace que las reuniones de los santos sea poderosa, una reunión poderosa. En el libro de Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 10, y recuerde que estamos hablando de la comunión de los santos. Hebreos capítulo 10 es uno de los versículos bastante usados para cuando hablamos acerca de la reunión, de congregarnos y todo, ¿sí? Pero muchas veces solo nos referimos a un tipo de reunión y a un lugar de reunión, ¿sí? Pero aquí el escritor de Hebreos hace algo más allá, ¿sí? De ese pensamiento. No limita esto que vamos a leer, no lo limita a un solo versículo, ¿sí? O a una sola acción dentro de este versículo, sino que cubre muchas otras detalles de la comunión de los santos. Y dice así, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Vea cómo comienza él esta conversación, ¿sí? Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Libertad, escuchen, cuando usted se le dice que es libre para entrar en un lugar, ¿hay alguna restricción para entrar ahí? No hay. No hay restricción. Normalmente, cuando llegamos a algún lugar, de repente, yo me acuerdo cuando nos decían, es que hay un código de, por ejemplo, de vestimenta para esta reunión. ¿Sí? Entonces hay que ir vestido de X manera. ¿Sí? Si tenemos libertad para entrar, podemos entrar libremente. ¿Sí? Sin restricciones. Y dice, entonces podemos entrar libremente en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Sí? Tenemos acceso a Dios por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Escuchen, eso es poderoso.
Por eso les decía, cuando llegamos a la reunión de los santos, estamos pensando que es que yo tengo que ir ahí porque si no Dios se enoja conmigo o porque tengo que venir como a santificarme, ¿sí? Estamos llenos de mala conciencia, ¿sí? Pero dice que cuando nos acercamos, estamos purificados nuestros corazones de mala conciencia. Y dice, mantengamos luego, en versículo 23, mantengamos mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Sí? Cuando nos acercamos a Él, cuando podemos entrar con libertad, acercándonos a Dios, entonces lo hacemos con un corazón puro, ¿sí? Libre de mala conciencia, manteniendo firme nuestra profesión. Eso significa actitud, significa aceptación, significa una inclinación o una determinación de nuestra esperanza. Mantener firme eso en nuestras vidas, porque fiel es el que lo prometió. Y sigue diciendo, versículo 24, y considerémonos unos a otros, considerémonos unos a otros. Vean todos los detalles que está hablando el escritor aquí, considerarse uno a otro. Por eso les decía, cuando llegamos y nos reunimos y la gente entra y no tiene siquiera conciencia de quiénes están ahí reunidos, o el darle valor a las personas que están ahí, no considerándonos superiores a los demás, sino considerándonos unos a otros. ¿Qué significa eso de considerar? Es pensar en la otra persona. Yo me acuerdo cuando llegábamos a las reuniones, todos teníamos una esquinita o un lugar preferido para sentarnos. Y si alguien, oiga, si alguien se sentaba en ese lugar, ya la reunión se hizo un desastre. Si alguien se sentaba en ese lugar, ya no se sentía lo mismo. Escuchen, van a creer que eso es broma. No, no es broma, es cierto. Hermanos que decían, es que aquí es donde yo siento la presencia. ¿Sí? Es en este lugarcito donde yo siento la presencia. Es que allá no, allá me distraigo mucho, pero aquí donde yo siento la presencia. Santo Dios. O cuando llega alguna persona a cantar, entonces, uy, esa persona sí me hace sentir la presencia. ¿Sí? Cuando canta esa persona, yo siento algo. O cuando danza esa persona, yo siento algo, ¿sí? Pero cuando canta o danza el otro o hace algo el otro, ya no. 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 Me acuerdo, y yo sé que ustedes han pasado por eso también como pastores, que de repente el pastor general de la iglesia o el pastor principal de la iglesia no está, nadie va. ¿Sí? Los que pueden escaparse también se escapan. ¿Sí? Ay, es que yo solo, a mí me gusta estar aquí cuando está el pastor ¿verdad? Pero cuando no está, entonces, no. Eso no es considerar, no es honrar a los otros, ¿sí? ¿Sí? No es eso. Eso no es parte de la reunión de los santos. ¿Sí? Y dice, considerándonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Por eso le decía a los hermanos, mire, una vez que usted está en una reunión de los creyentes y no hay esa estimulación al amor y a buenas obras, muy difícilmente podemos considerar eso una reunión de santos.
Muy difícil podemos considerar eso o decir que esta es una reunión de santos. La reunión de los santos estimula esa, esa consideración de uno a otro para estimularnos al amor, las buenas obras. Eso hace que entonces podamos tener esa manifestación de Dios o de Cristo a través de nosotros. Y eso es poderoso, hermanos. Eso es poderoso. Estuve en una congregación hace unos años y me impresionaron, me impresionaron muchísimo, porque toda la reunión giró alrededor de ese estímulo del amor y las buenas obras. Y así comenzó la reunión esta. Y yo no estoy diciendo que tienen que hacerlo todos así, porque no es una, ¿verdad? No es una, pero es algo vivo, ¿sí? No algo de una cita que había que cumplir, ¿sí? Como una cita médica que hay que cumplir. No. Era algo vivo. La gente llegaba y cuando llegaban los músicos comenzaron a tocar y cantar y la gente solo se juntaba a hacer eso y a cantar con ellos y todo y la gente se abrazaban por allá y se saludaban y conversaban por allá. Suena, hermanos, suena como un desorden, ¿sí? Suena como que está muy desordenado. ¿Y cuándo nos vamos a juntar todos? Bueno, ya estaban en ese lugar juntos y estaban estimulándose, ¿sí? Considerando cuando llegaba uno, llegaba el otro, estaban pendientes de la llegada del hermano y se abrazaban y conversaban y entonces de repente era que yo miraba a la gente abriendo la Biblia y le daba le leía un versículo bíblico a otro. Yo estaba como, para mí era como un desorden, ¿sí? Y yo decía, pero ¿cuándo van a comenzar la reunión? Y de repente solo llega el pastor y dice, hermanos, qué lindo, qué lindo cuando veo todo esto, los hermanos juntos en armonía, bendiciéndose unos a otros. Y todo tan maravilloso, tan lindo. Entonces, fue algo poderoso ver que él mismo dice, tengo una palabra para ustedes, tengo una lectura, unos versículos que quiero leerles. Y la música se detuvo ahí y de repente entonces él leyó una lectura, unos textos bíblicos y hizo una oración de gratitud al Señor por eso. Y de repente él dice, déjese guiar por el Espíritu Santo, dijo. Y dice, lo que usted sienta en este momento hacer, hágalo. Y él dice, Señor, Espíritu Santo, yo los encomiendo a mis hermanos, a ti. Guíalos, enséñales lo que tú quieres hacer esta mañana. Y miren, fue algo sorprendente. Yo miré a esa gente, un hermano, de repente un hermano que estaba a la par mía, se quitó el reloj y fue y se lo dio a uno que estaba allá al frente, ¿verdad? Como las dos sillas que estaban al frente, y de repente vi otro, se quitaba una jacket que tenía y se la dio al otro, y de repente sacaba de su billetera dinero y le daba a otro, y así entre ellos la gente comenzó a fluir de una manera para mí era extraña, ¿sí? Para mí era extraño ver esas cosas, y no era como muy normal, ¿verdad? Como decir, ¿qué desorden? O sea, no hay como un orden, como me habían enseñado a hacer un orden. Primero, ¿verdad? El orden que me enseñaron primero de la bienvenida. Dígale a los hermanos, Dios le bendiga, hermanos, ¿verdad? Luego una lectura bíblica, luego unos cantos rapiditos, esos alegres, ¿verdad? Como para sacudir a los hermanos un poco y después se recoge la ofrenda, después se cantan unas cancioncitas suavecitas, ¿verdad? Que llamamos de adoración, ¿verdad? Y luego se pasa al pastor y el pastor va a predicar y luego hace un llamado, después de ese llamado, y a veces era bastante interesante porque hacía un llamado a salvación y solo habían 4 o 5 hermanos
que habían tenido más de 20 años de estar en la iglesia. Bueno, imagínense, si tiene que hacer un llamado a una persona que tiene 20 años de estar en la iglesia, santísimo. Pero bueno, hacíamos eso y después hacemos oración por los enfermos y luego hacemos una oración para despedirnos. Y pues a veces cantamos una canción para despedirnos y nos íbamos, ¿verdad? O sea, todo ese orden estaba roto ahí, todo ese orden no había nada ahí. Y entonces el pastor que estaba ahí dice, ¿algún testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida esta semana o hoy mismo? Y mire, fue sorprendente. Sube un hermano, el del reloj, ¿se acuerdan que había entregado un reloj al otro? Él dice, hermanos, y comenzó a llorar, dice, hermanos, yo fui a trabajar esta mañana, soy constructor y me cayó un ladrillo en el reloj mío y lo quebró y se me dañó. Yo lo ando porque no me he acostumbrado a andar sin reloj y él lo ando pero no sirve. Y este hermano vino y me dio su reloj sin saber nada de eso. Y el hermano dice, es que yo no sé, el testimonio, el otro subiese, es que quiero decir algo, es que cuando yo estaba orando, el Espíritu de Dios me dijo, dale tu reloj a ese hermano. Y yo le dije, Señor, pero tiene reloj. Yo le veo que tiene un reloj porque está con la mano, él tiene un reloj. Sí, pero dale tu reloj. Así que cuando él fue y le dio el reloj, dice, bueno, seguro Dios quiere que tenga dos relojes el hermano. No, era que solo tenía uno y estaba dañado. Y ahora tenía un reloj bueno. Y así sucesivamente comenzaron a pasar cosas. Testimonios de lo que Dios estaba haciendo esa mañana. Un hermano vino y le dio, creo que eran como, digamos, en moneda americana, digamos, $200. Y esta señora comenzó a llorar y fue, ¿verdad? Y que quería testificar que ese día la refrigeradora, ese día o esa semana, la refrigeradora se le había dañado y no tenía dinero para repararlo. Y entonces Dios le dijo a ese hermano, vaya y dele $200 que tiene en el bolsillo. Él no sabe ni para qué, solo le fue y le dio $200 a la hermana. Y ella testificó que justamente con eso podía comprarse una refrigeradora nueva. Eso es maravilloso, maravilloso. Yo no sé en cuántas de sus congregaciones pasa esas cosas, pero cuesta mucho ver esas cosas sucediendo en nuestras congregaciones, ¿sí? Y así sucesivamente. Y aquí viene lo más sorprendente de todo, que eso sí, ya nos pasó una vez y ya hemos visto en varias ocasiones. Eh, pasaron la canasta para las ofrendas y diezmos y hicieron una oración. Señor, lo hemos recogido y el dinero es tuyo. ¿Qué quieres que hagamos con esto? Y dice el pastor, yo en mi corazón, mientras hacía esta oración, el Señor me dijo que se lo diéramos a esta hermana que está allá, una señora que estaba allá en la esquina, una señora que estaba allá en la esquina. Dice, Dios me puso que le diéramos ese dinero. ¿Ustedes están de acuerdo? Todos, porque como todos lo pusieron, están de acuerdo. Dice, claro, claro, si Dios le dijo, hágalo. Y fue y le dio todo el dinero, sin contarlo, hermanos. Yo estuve ahí, sin contarlo. Fue y se lo entregó a la hermanita que estaba ahí. Y la señora comienza a llorar y llorar y llorar y llorar. Y él dice, pero ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Sí. Y la señora dice, es que ustedes no tienen idea, dice. Yo ayer fue despedida de mi trabajo. Yo soy empleada doméstica. Fui despedida y me dijeron que no me iban a pagar mi liquidación, que me fuera porque soy extranjera, no me iban a pagar nada. Y no tenía con qué comer. No tenía cómo pagar los recibos ni nada. Y ustedes, dice, esta es la segunda vez que vengo a esta reunión, dice. Ni siquiera me conocen. Poderoso. ¿No les parece a ustedes maravilloso eso? Digo, ¿qué estímulo al amor y las buenas obras? ¿Sabe qué haría cualquier otro pastor? No, esta ofrenda va para la cuenta del banco, hermanos. Eso va para allá, eso no es para andar regalando. Si quieren darle algo, denle algo ustedes. O ni siquiera se sabría si la hermana tiene una necesidad, ni siquiera sabría nada acerca de esa persona. Se iría a su casa con hambre. Pero Dios que es tan maravilloso, Dios que es tan maravilloso, Dios que es el Padre nuestro,
Dios que es lindo y maravilloso y misericordioso, hace que los creyentes que están en un mismo sentir, los creyentes que están unidos en un mismo sentir, puedan ser guiados por el Espíritu de Dios de esa manera. Maravilloso, maravilloso, hermanos. ¿Sí? Y dice, y luego dice aquí el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuando, escuchen, yo pensaba que el término congregarse significa estar ahí, ¿sí? Estar ahí reunido, ¿sí? El término congregarse, escuchen, incluye, el término congregarse incluye estar en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Usted puede estar allí con un montón de otros hermanos y no estar congregado. ¿Sí? Solo estar ahí. Solo estar ahí. Estar ahí no significa que usted está congregado. Y algunos tienen esa costumbre de llegar y no meterse con nadie. Yo llego, hermanos, y no me meto con nada. Yo no me meto con nada, no participo de nada. Yo solo llego ahí y no quiero que me llamen, no quiero meterme en nada. Disculpe, no está congregado. ¿Sí? Disculpe, no está congregado. Si no va a participar de la reunión, si no va a participar de nada, no está congregado. ¿Sí? Y de eso se trata cuando dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y esa es la costumbre de muchos, de llegar a un lugar y no estar congregado, de llegar a un lugar y tener un pensamiento por otro lado, ¿sí? Sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quiero que avancemos un poco más porque son muchos de los textos que tenemos que leer. Vamos a Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Este es uno de mis versículos favoritos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 en adelante. Porque aclara mucho, ¿sí? El apóstol Pablo a los creyentes les aclara mucho lo que sucede en una congregación típica, ¿sí? A la que nosotros nos asistimos. Dice versículo 10 en adelante, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Escuchen, habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Escuchen, o sea, esto es como diríamos, una utopía, ¿verdad? Como, ¿dónde encontramos gente, un lugar así? Pero sí existe, hermanos. Cuando todos tenemos cuando todos entendemos, ¿sí? Que somos un cuerpo en Cristo Jesús, ¿sí? Que Cristo es la cabeza y nosotros el resto, el cuerpo. Cuando logramos entender que con una sola ofrenda Jesucristo nos hizo perfectos para siempre, que nosotros somos redimidos por la sangre de Jesús, todos los creyentes, ¿sí? Entonces, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si tenemos ese entendimiento de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿sí? Y consideramos y honramos el Espíritu de Dios que está en la otra persona también, que está ahí a nuestro lado, entonces sí es posible hablar una misma cosa, que estemos perfectamente unidos en una misma mente
y en un mismo parecer, sin estar en divisiones. Y dice, pues he oído, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿sí? No Dios. Cada uno de vosotros dice, escuchen, no Dios, Dios nunca dijo eso. Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y dice, y yo de Cristo. Piensen en eso. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sí? Y eso es muchas de las cosas que pasan en nuestras reuniones. ¿Sí? Es que yo soy esto, yo soy líder aquí, yo soy líder allá en nuestras congregaciones. Y luego, entre pastores ni hablar. Entre pastores es peor todavía. Porque entre pastores llegamos, es que yo soy Asamblea de Dios, yo soy Iglesia de Dios, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy testigo de Jehová, así soy mormón, yo qué sé, quién sabe qué enredos se tienen ahí. Y yo soy de todos, además de todas las demás congregaciones inventadas y creadas ahora, y todos los demás apostolados que hay ahora, que todo el mundo es apóstol, todo el mundo es profeta ahora. Entonces, yo soy yo soy del hermano apóstol tal, ¿sí? El hermano apóstol tal, yo soy parte de su grupo, yo soy parte de su grupo, yo pertenezco a la organización del apóstol tal, ¿sí? Y todos tenemos una cuestión. Hey, Dios no dijo eso, eso lo dice cada persona. Y eso es lo que causa la división. Sí, eso que lo que causa la división, decir que uno pertenece a otra cosa que no sea al cuerpo de Cristo. Y se hace muchas de esas cosas con el afán de verse superiores. Sí, porque si usted pertenece a la de este apóstol que es famoso, entonces usted está como bien cubiertito, ¿verdad? Pero si usted pertenece a la iglesia de ese pastor, es que es un pastorcito, ahí chiquitico, ¿verdad? Usted es de los del pastor Ali, allá en Chinandega. No, es que es una iglesita chiquitita, es un grupito chiquitito, ese no tiene no tiene muchos credenciales ni nada de esas cosas. Pero yo sí, yo sí soy, mi cobertura es fulanito de tal. Santo Dios. A la vida, sí. Entonces, es como que entonces yo soy superior, porque entonces, eso es lo que causa división, hermanos. Y el apóstol Pablo agrega esto más adelante y dice, eso, muy momentito, dice el apóstol Pablo más adelante, dice, ¿no es esto una niñería de parte de ustedes? Cuando ustedes dicen eso, ¿sí? Cuando ustedes dicen eso, es que yo soy de yo soy de lo otro, y yo soy de esta organización, y yo soy de otro. No parecen niños ustedes en eso, no parecen niños. Así que hermanos, no parezcamos niños. No demos la apariencia de niños diciendo estas cosas. ¿Sí? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Yo quiero llevarlos a ustedes a unos versículos tan poderosos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro 3, 8. 3, 8.
Finalmente, dice el apóstol Pedro, finalmente, como ya para cerrar la conversación, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, como creyentes, ¿sí? De un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso es poderoso, ¿sí? Los creyentes, cuando nos reunimos, debemos de ser gente que tiene un mismo sentir, hermanos. Compasivos con las personas que llegan, amándonos fraternalmente, ser misericordiosos, amigables. Amigables. Yo siempre decía que cuando de repente llegaba yo a una congregación y siempre les animo a los pastores, hermanos, escojan bien a las personas que van a tener como líderes, especialmente a los que están en la puerta, a los porteros, porque hermanos, hay cada ficha que está en la puerta, hermanos, que da miedo. Yo me acuerdo en la escuela, cuando estaba en la escuela, las directoras siempre contrataban a unas porteras, ¿sí? Que estaban a la puerta recibiendo a los chiquitos y todo. Eran las señoras más malcriadas y más bravuconas, eran así, grandototas, y siempre estaban con una escoba aquí en Costa Rica le decimos palo de piso. Allá en Nicaragua le dicen el lampazo. Y yo no sé cómo le dicen en Ecuador, pero ese palo de, yo sí, y siempre estaban con ese palo ahí, y siempre era como, cuidadito, me pasan por aquí, no me ensucien, y cuidado, ¿verdad? Bueno, en las iglesias, hermanitos, tenemos a personas, como decía una canción por ahí, con cara de limón, en la puerta, recibiendo a los hermanos, nada amigables, hermanos. Y cuando llegaban miraban a algún chiquito o alguna persona como necesitada para que de silla de ruedas o algo así, era como, ahora dónde acomoda esta vieja que viene en silla de ruedas, este hermano que viene en silla de ruedas. Hermano, ¿qué cosas? Y lo ponían atrás para que no estorbe, ¿sí? Lo ponían atrás para que no estorbe, para que los hermanitos puedan danzar y no estorbar la silla de ruedas, que las sillas de ruedas no les estorbe cuando dancen. ¿Qué cosas? Todas las cosas que le estoy hablando, hermanos, yo lo viví, yo lo vi suceder, ¿sí? Y cosas como esas, hermanos. O sea, nada compasivos. A veces la gente quiere ir al baño. A mí me encantó otra iglesia, me encantó otra reunión a la que fui. Mire, usted solo levantaba la mano así y le traían agüita. Sí, veré qué interesante. La gente levantaba la mano y le traían un vasito de agua. Y ya estaban los servidores ahí atentos a servir a los hermanos que se sintieran cómodos. ¿Verdad? Qué lindo. Digo, qué lindo que ustedes no tengan que levantarse, buscar agua, no que lo levantan ahí. Claro, no, me imagino que no lo van a llevar al baño a orinar, ¿verdad? Después de tanta tomar agua, ¿verdad? Pero por lo menos hay baños, hay lugares que no tienen ni baños, ¿verdad? Pero bueno, ese es cómo funcionan los creyentes. Miren, vamos a ver cómo funcionaban los primeros creyentes cuando se reunían, ¿sí? Y cualquier cosa que no se parezca a eso, hermanos, es pura coincidencia, ¿verdad? O sea, digo, eh, pero yo no estoy inventando nada, es lo que se escribió aquí. Y los que escribieron esos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esas cosas, ¿verdad? Y dice, y dice, perdón, Hechos capítulo 2, versículo 40 y, ¿qué? 44, ¿verdad? 44. Bueno, pueden leerlo más arriba, pero 44 vamos a acomodar. Todos, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Escuchen, eso es poderoso. Eso es poderoso, pero ahora
Ahora lo vemos todo lo contrario. Ahora recogemos ofrendas, recogemos diezmos, la gente da propiedades y especialmente los pastores van acumulando más riqueza cada día. Ahora pastores que comenzaron pobres, son multimillonarios. Y conste, no estoy diciendo que no es, que los pastores no deberían ser bendecidos, ¿sí? ¿Sí? Yo sí considero que los hermanos podían bendecir al pastor y bendecirlo, deberían de bendecirlo y honrarlo, ¿sí? Que conste, que estoy aclarando eso. Pero no es correcto. No, de acuerdo a estas escrituras, los hermanos no hacían eso. Los apóstoles no se enriquecían, ¿sí? Los pastores no se enriquecían, sino que lo que la gente hacía se repartía entre todos. Escuchen, entre todos, según su necesidad. No era una cuestión de acumulación. Ahora los pastores buscan cómo acumular cosas y tienen más de lo que pueden tener, más de lo que pueden usar. 3, 4, 5 carros y quieren más carros y quieren una moto y quieren un avión y quieren de todo. ¿Sí? Más bien aquí se deshacían, se desprendían de las cosas que tenían para que todos tuvieran. Dice, según la necesidad de cada uno. Versículo 46, creo. Sí, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo, o sea, aparte de que hacían todo eso, tenían favor con todo el pueblo. Era una cuestión de comunidad, hermanos. Es poderoso. Hace unos años, cuando nosotros estamos haciendo la investigación un trabajo de investigación acerca del efecto de nuestras congregaciones en las comunidades, casi todas las congregaciones a las que estudiábamos, casi todas tenían un efecto cero en la comunidad. Cero en la comunidad. Teníamos una iglesia de más de 5,000 personas. ¿Y saben cuántas personas de la comunidad pertenecían a la congregación? 1%. O sea, de 4,000 personas, solamente 40 eran de la comunidad. De 4,000. Solo 40 eran de la comunidad. Y yo me hice bueno, yo quiero saber por qué la gente no viene a la congregación esta. Así que me puse a hacer me llevé a todos los jóvenes y comenzamos a preguntar a la gente, ¿usted conoce esta congregación? Sí. ¿Y usted va? No. ¿Y por qué no va? Y ustedes pueden imaginarse todas las razones por las que estas personas no iban a esa congregación. Porque esas personas, la gran mayoría de personas, es que ellos no le importamos para nada. Nosotros no tenemos importancia para ellos. No hacen nada con nosotros. No hacen nada para nosotros. Y estos creyentes alababan a Dios, pero también tenían favor con todo el pueblo. Ellos eran atractivos para el pueblo. Llamaban la atención del pueblo. ¿Y sabe qué comenzamos a hacer? Comenzamos a movilizarnos. Comenzamos a ir a los barrios, a limpiar la comunidad, a recoger la basura. Sí, comenzamos a hacer cosas diferentes en la comunidad. Buscamos gente de la comunidad que sus casas estaban despintadas todas y íbamos con tarros de pintura a pintarle la casa, la fachada por lo menos, a arreglar algunas cosas que ocupaban. Escuchen, qué gran diferencia. Qué gran diferencia. Ahora la congregación ha subido. ¿Y saben cuánta gente de la comunidad ahora asiste ahí? El 50%. La iglesia se multiplicó y ahora el 50% de las personas que se congregan ahí son de la comunidad.
¿No es poderoso eso? Es maravilloso. Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Otra vez, hablando de estas mismas gentes, sí, de estos mismos creyentes, capítulo 4, versículo 32, creo que es. Espero que así sea. Es que tengo todo rayado. Entonces, a veces me pierde ese. Y la multitud de los que habían creído, escuchen, la multitud de los que habían creído era de un solo corazón. Eran de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo guardaban en el banco. No, espérense, creo que leí mal. Y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles para que estos lo gastaran como ellos quisieran. ¿No? No dice así, yo estoy confundido, seguramente recogí la Biblia de alguien más. Seguro que recogí la Biblia, esta Biblia seguro la usan en otras iglesias. ¿Sí? Porque al parecer otras iglesias se manejan con una Biblia que dice así. ¿Sí? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Poderoso. Ay, de esto, hermanos, hay mucho que decir, ¿saben? Hay mucho que decir. De esto que estamos hablando, hay mucho que decir. Pero en la práctica, hermanos, ¿cómo cuesta la práctica de todas esas cosas? Voy a terminar con esto, un testimonio de lo que nos pasó allá en Estelí. En una oportunidad estábamos en un seminario, congreso para pastores. Allá en Estelí habían unos, qué sé yo, creo que Pastor Ali estaba ahí, donde en Estelí, y teníamos un buen grupo de pastores ahí, tal vez unos 50, 60 pastores, y algunos de sus congregaciones. Y en el momento en que estaba hablando, ya iba a cerrar el seminario yo, estaba por terminar, pero digamos, me tocaba enseñar la última enseñanza. Y entonces, mientras estaba ahí, el Señor me habló y me dijo, dile a la gente que traiga sus ofrendas para el ministerio. En ese momento, yo pensé, Señor, pero nosotros nunca recogemos ofrendas para nosotros. ¿Sí? Nosotros nunca recogemos ofrenda para nuestro ministerio. Nosotros siempre vamos y pagamos nuestros costos. Siempre pagamos las cosas. Los que han andado con nosotros todos estos años ya saben cómo funcionamos. Nosotros vamos a una congregación y más bien somos bendición para esa congregación o esos pastores ahí. Siempre buscamos cómo fluir de esta manera apostólica, verdadera, ¿sí? Acerca de las cosas que tenemos. Así que nos despojamos siempre para dar. Así que yo le decía, Señor, ¿cómo voy a pedir yo ahora una ofrenda para el ministerio? Y el Señor solo me dijo, hazlo, solo hágalo. Así que yo le dije a los hermanos, bueno, hermanos, aquí está una canasta, necesito una canasta que la pongan aquí al frente. Vamos a recoger, como usted siente en su corazón, tráiganlo al frente, a la canasta para el ministerio. Yo hasta me daba pena decir eso, ¿verdad? Porque nunca acostumbro a hacer eso. Y entonces la gente comenzó a traer, tímidamente comenzó a traer, y yo seguía predicando, seguía hablando, y de repente la gente comenzó a despojarse de más y traían y todo. Bueno, el primero que en echar fui yo eché porque, ¿verdad? Es nuestra costumbre siempre, así que echamos.
no, hace unos años, me acuerdo, un paréntesis, hace unos años estábamos en una congregación y estaba un muchacho que estábamos discipulando en un congreso de pastores también. Y el pastor que estaba ahí al frente, el evangelista estaba ahí hablando, hermanos, Dios quiere bendecirlos y quiere prosperarlos, vengan aquí, traigan su pacto y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Su ofrenda de pacto y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces um, este muchacho que estaba ahí cerca, había llevado a uno de los que iban a predicar y él estaba muy cerca del púlpito. Cuando este ve que estaban orando y toda la cuestión, él ve que el evangelista que estaba ahí, primero saca de su bolsillo y hace como que va a echar, yo soy el primero, hermano, sí. Y él vio, pero dice que no soltó nada, ¿verdad? No echó nada, porque estaba cerca. Él dice, no echó nada. Pero de repente ve que este evangelista que estaba haciendo esta petición, ¿verdad? De repente se agacha y está dizque, orando por las ofrendas y ve que hasta comienza a sacar los billetes más grandes que estaban ahí y se los echaba al bolsillo, ¿verdad? Y entonces él decía, ¿cómo hacen esas cosas? ¿Verdad? Y después, yo tengo muchas historias como esas que contarles, pero no se las voy a contar hoy. Pero terribles, pastores que hicieron cosas conmigo terribles, bueno. Pero bueno, esto es lo que el Espíritu de Dios hizo conmigo, ¿sí? El Dios hizo conmigo, no esas personas. Dios hizo conmigo, me dijo, recoge esa ofrenda para el ministerio. Así que comencé a recoger. A la mitad de mi enseñanza, a la mitad de la enseñanza, el Señor me dice, ahora dígales que vengan todos los que tienen necesidades y cojan de la canasta que está ahí. Y la canasta estaba llena. Yo creo que el pastor Alicia estaba ahí. Y la canasta, ¿se acuerda? Estaba llena la canasta, llena. Estaba repleta, era una canasta grande y estaba repleta. Yo nunca he visto tanta plata en una canasta como esas. Y fue tan maravilloso, hermanos, que nadie llegó. Nadie llegó a recoger nada. Y yo estaba ahí y Dios me decía, díganles que vengan a recoger con toda confianza. Así que tuve que detenerme un momento para explicarles, hermanos, esto fue lo que me dijo Dios, que recogiera esta ofrenda para el ministerio. Ahora me está diciendo Dios que todos los que tengan necesidad pueden venir y tomar de lo que está aquí. Así que por favor vengan y tomen. Y entonces pasa una viejita y levanta la mano y me dice, pastor, yo puedo coger ahí para pagar el agua. Y le dije, claro. Y llegó y sacó un platito y me dice, y ahí mismo me dice, ¿y puedo para pagar la luz? Le digo, claro, lo que usted necesite. Y cogió y se fue a sentar. Y así sucesivamente comenzaron a venir una que otra persona por ahí. Luego, unos chiquitos comenzaron a llegar y me dice, pastor, necesito comprarme un cuaderno, ¿puedo? Le digo, claro. Y entonces comenzaron a venir, no uno, todos los chiquitos comenzaron a llegar y sacar de la canasta. Y fue espectacular ver los chiquitos. A tal punto que el pastor, que era el anfitrión, le da un codazo a la esposa, le da un codazo y le dice, anda antes de que se acabe, le dice. Y entonces la esposa llegó y dice, es que vamos a una fiesta, un baby shower mañana y no tenemos con qué comprar un regalo y verdad y todo. Entonces, ¿puedo? Le digo, claro, hasta para un vestido para usted, vaya, coja. Y la señora sacó y se fue a sentar y él se levantó, el pastor, y cogió también. Y bueno, la gran mayoría, si no todos, la gran mayoría fueron a tomar dinero de ahí. En eso yo terminé de enseñar lo que estaba enseñando acerca del Padre, ¿sí? De la paternidad de Dios, de lo bueno que es Dios con nosotros. Y oré y todo. Lo primero que hizo el pastor que anfitrión fue recoger la canasta antes de que todo el mundo llegara. Y se fue con la canasta. Y se puso a contarlo, él y su esposa. Cuando llegaron llorando. Y me dijeron, pastor, ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿Cómo es posible? Le digo, ¿por qué? Me dice, nosotros hemos estado en este ministerio y en otros ministerios por años y años y años, más de 30 años en el ministerio. Nunca hemos visto cosa como esta. Es más, en esta iglesia, esto que recogimos hoy, esto que está aquí, esto que sobró aquí, yo no lo recojo ni en un mes.
en diezmos y ofrendas. No lo recojo ni en un mes y todo eso sobró. Todo mundo cogió, todo mundo recibió lo que necesitaba, se fue a gozar con lo que necesitaba. Todo mundo de acuerdo a su necesidad. Todos. Aleluya. Y todavía quedó más de lo que el pastor recogía en un mes en su iglesia. Poderoso. Poderoso. Y Dios me dio una lección poderosa. ¿Ustedes creen que solo el Señor multiplica panes y peces? ¿Saben? Los panes y los peces fueron multiplicados en las manos de los discípulos. Jesús bendijo eso y se los dio a ellos para que ellos lo repartieran. Y cuando ellos iban repartiendo, se iban multiplicando en las manos de los discípulos. Y yo estoy completamente seguro que cada vez que una persona escuchaba esta palabra que yo les decía, vengan y tomen lo que ustedes necesiten, y venían con fe y metían su mano y tomaban lo que necesitaban, el dinero se multiplicaba. Porque para eso es lo que se recoge en el cuerpo de Cristo. No para hacer edificios más grandes, no para tener carros más lujosos, no para tener vestidos carísimos, no para viajes en primera clase. Se recoge para que todos tengan según su necesidad. Aleluya. Eso es maravilloso, hermanos. Por eso es que la gente cuando dice, yo le decía a este pastor, por eso es que no vemos milagros como esos con más seguidos en la iglesia. Por eso es que estás tan arruinado. Por eso es que estás tan limitado. Por egocéntrico. Por solo pensar en tu necesidad. Y había abundancia. Escuchen lo que leímos en Hechos. En la iglesia había en abundancia. A nadie le faltaba y a nadie le sobraba nada. A todos tenían de acuerdo a sus necesidades. La iglesia, a veces las congregaciones son una copia de un país. Unos ricachones y otros bien pobres. Y de seguro, en muchas de las congregaciones más grandes de una denominación, encontramos iglesias, pastores súper ricachones. Y encontramos otros pastores con la alacena vacía. Es vergonzoso. Y son de la misma organización. Son de la misma organización, oye. Eso no debe ser así, hermanos. Eso no debe ser así. Y ya hemos ido aprendiendo, ya hemos ido caminando. Y a mí me alegra muchísimo que el pastor Ali, y perdón Ali, que te ponga de ejemplo ahí en esas cosas. Ustedes ven ese edificio donde está el pastor Ali. Ese edificio que está ahí fue hecho y entregado por personas que el pastor Ali ni siquiera conoce. Ni yo los conozco. Y es maravilloso. Es maravilloso. Que personas que escuchen, personas que ni siquiera van a alguna congregación. Cuando compartimos la visión o lo que Dios le había dado al pastor Ali, la gente se desprendió y hizo eso que ustedes ven ahí donde es pastor Ali. Y es gigantesco eso es grandísimo ahí donde está ahí. Y les puedo enumerar un montón de otros lugares. Es poderoso, hermanos, es poderoso. Así funciona la iglesia, hermanos, así funciona el cuerpo de Cristo. No hay, en el cuerpo de Cristo no hay unos que son más grandes o mejores que otros. Dice que los que tienen más suplen la escasez de los que tienen menos. Así funciona, hermanos. Así es el cuerpo de Cristo.
Y que quiere terminar con ese testimonio para que ustedes vean que sí, sí es verdad, hermano. Cuando Jesús decía, los que dan abundantemente cosechan abundantemente, le estaba hablando a sus discípulos para que aprendieran a hacer eso. No le estaba diciendo a sus discípulos, vayan y digan a la gente que les den a ustedes abundantemente. No, 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 no. Le dijo a sus discípulos, ustedes den abundantemente, ¿sí? Y van a recoger abundantemente también, ¿sí? Siempre cuando predicamos a la gente sobre el dar, le decimos a la gente, den a esta congregación, denme a mí, porque soy el ungido, entonces ustedes van a ser bendecidos. No, 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 no. Es el primero en dar abundantemente, debe ser el que está hablando. Debe ser el primero. Los pastores y líderes deben ser los que más dan, deben ser los mayores dadores, sin límite, ¿sí? Sin límite. Den abundantemente y van a cosechar abundantemente, hermanos. Como pastores, como líderes, den abundantemente. Ese es el mandato de Jesús. Eso es lo que Jesús nos decía. Así soy yo. Mi padre y yo así hacemos. Mi padre y yo somos desprendidos. Mi padre y yo somos misericordiosos, somos amorosos. Mi padre y yo damos abundantemente. Y eso es poderoso, hermanos. Que nosotros podamos reflejar a Cristo y al Padre como dadores. ¿Sí? Cuando nos reunimos, que todos sean bendecidos, que sean reuniones maravillosas, ¿sí? Que sean reuniones donde haya amistad, haya misericordia, haya un servicio el uno con el otro, que seamos guiados por el Espíritu Santo a estas cosas, de bendecirnos mutuamente, edificarnos mutuamente, llenos de amor. Y esa es mi oración, hermanos, de verdad, por la iglesia, por los creyentes. Y yo oro todos los días en esa dirección. Señor, abre los ojos de su entendimiento para que puedan comprobar por sí mismos, que puedan comprobar todas estas verdades y que no solo sean habladas, que no solo sean predicaciones o enseñanzas sin esa experimentación, que lo experimenten verdaderamente. Que pastores cuando hablen del dar, de verdad se vea el dar de ellos como pastores. Hermanos, que cuando hablemos somos una congregación dadivosa, pero solamente dan ahí y no dan a su vecino que necesita, no dan a sus parientes que necesitan. Todos, se les daba a todos los necesitados. Escuchen, dentro de todas las cosas que Jesús les mandó a sus discípulos, decía, hey, cuiden a las viudas y a los huérfanos. Cuídenos, ayuden a los pobres. ¿Sí? Eso es lo que la recomendación. Y cuando Pablo llegó a reunirse con el apóstol Pedro y todos ellos, fue la única recomendación: no se olviden de las viudas y de los huérfanos y de los pobres, no se olviden de ellos. ¿Sí? Y no está hablando solamente de los viudas pobres o viudas que van a la iglesia. No, no, no. Hay viudas vecinos de la iglesia que no van ahí y también hay que ayudarles. Hay huérfanos que no se congregan, que su familia no se congrega ahí, pero deberían de ayudarles. No deje eso el gobierno. Ahora estaba viendo el testimonio, y con eso termino ya, porque si no, está viendo el testimonio de una señora pobre con sus hijos. Su esposo tuvo un accidente y quedó paralizado. Y está viviendo en un lugar, en unas aulas que tienen la iglesia. ¿Y ustedes creen que están viviendo gratis? No, hermanos. Tienen que pagar el alquiler a la iglesia. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo vamos a no ser embajadores verdaderos de Cristo, hermanos?
Y yo los animo, cuando nos reunimos, reunámonos para estimularnos, reunámonos para animarnos, hermanos. Ok, hay alguien que usted conoce que ha necesitado, hay alguien que usted conoce que está aquí, que necesita, vamos, guíanos, Espíritu Santo, enséñanos qué tenemos que hacer cuando nos reunamos, que seamos verdaderamente estimulados al amor y a las buenas obras, que podamos considerarnos los unos a los otros como dignos, como herederos de Dios, ¿sí? Servirnos y ayudarnos mutuamente, hermanos. Esa es la iglesia. Esa es la razón por la que los creyentes se congregan. Para todo lo demás, hay tiempo para otra cosa, pero esto es la verdad acerca de la reunión de los santos, creyentes nacidos de nuevo. Un abrazo a todos, los amamos y esta será la última reunión de este año y nos veremos seguramente en enero cuando arranquemos posiblemente. Así que para saludarlos y abrazarlos a principios de este próximo año 2020. Así que un abrazo a todos, los amamos y nos veremos la próxima semana.